buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, ya cerca de fin de año, ¿no? Ya son los últimos programas de este año, de esta temporada. Y hoy no vamos a hablar de libros, vamos a hablar de teatro. Por ahí hablamos de libros también. Pero tengo a dos grandes acá del teatro argentino y internacional, ¿no? Los dos, internacional. Bienvenidos, Gracias. Alfredo Arias, Marcos Montes. Están con una obra en este momento en el teatro, ¿cómo se llama este teatro? De Sarmiento, el Sarmiento. que está ahí al lado del zoológico. Y nos van a contar un poco de esta obra, pero también tenemos tiempo y vamos a hablar de un montón de cosas. Me alegro mucho de que estén acá. Gracias, gracias. James Brown no usaba ruleros, usaba Usaba. ruleros se llama la obra. Estuve viéndola el otro día y quería comentarles, tantas cosas se me ocurrieron. También estuve en la charla que tuviste vos con la autora. Ah, sí, Sí, estuve con ahí. Yasmina. Yasmina Reza, Exacto, autora francesa, exacto. que es la autora de Art Y el Dios y salvaje. El Dios Salvaje, que además fue una película, ¿no fue Polanski Sí, que exacto, dirigió? exacto. Una película que Sí, hizo Polanski. exactamente. Sí. Y yo pensaba, esta obra, ¿quién te la propuso? ¿Ella? ¿El teatro? ¿Cómo fue, Alfredo? No, es lo que pasó que a través de los años nos fuimos cruzando con Yasmina, sobre todo aquí en Buenos Aires, Mira, varias veces que ella pasó por sus libros y últimamente nos cruzamos en París, etcétera. Ella vino a ver, eh, asistió a una ceremonia en la cual se me dio una condecoración. de Francia, En Francia, sí. de la embajada. También, no, es una condecoración que da el presidente francés, pero en este caso uno puede elegir quién se pone, te coloca la distinción. ¿Y te la colocó ella? No, me la colocó Jean-Michel Ribes, que era el director del teatro du Rond-Point en París, un teatro en el cual hemos colaborado mucho. Marcos ha estado muy Marcos presente. vivió 4 años en París trabajando con vos, He, leí. he ido a lo largo de años, pero no, nunca estuve todo ese tiempo. No, no, no. Sí, Ibas. pero íbamos, hacíamos la temporada y luego me repatriaba. Pero sí, a lo largo de, Bueno, sí, ya hicimos vamos a varias hablar de obras. las obras que pusieron, pero terminá Bueno, de contar termino de esto. contar, entonces en uno de estos viajes, ella de todas maneras me recordó, bueno, que había escrito un texto para un espectáculo que hicimos con Marilou en Francia, que se llama Aimer sa mère, y amar a su madre. Con Y Marilou ella, Marini. sí, y ella había escrito una secuencia para Marilou y para que yo la ponga en escena, y así habíamos quedado, digamos, en una especie de contacto un poco virtual, porque no nos veíamos necesariamente todo Bueno, el pero había tiempo. una relación. Había una relación, sí. Había una relación sobre todo de vida teatral en Francia, es decir, ella hizo su camino, yo hice el mío, y a ella le pareció oportuno que nos encontráramos con esta obra. Entonces me ofreció si quería poner en escena esta obra, y bueno, Y vos la ofreciste al San Martín. yo la ofrecí en San Martín, exacto. Después de cavilar un poco, de ver de qué manera yo podía hacer algo personal también, porque, digamos, la idea de hacer una apuesta didascálica de una obra no me corresponde mucho. Y bueno, cuando tuve la certeza de poder tener una visión personal del texto de Yasmina Reza, y decidí sí hacerla. Bueno, en esa charla que yo presencié, que se hizo en el San Martín, Sí. hablaban de eso, que vos cambiaste secuencias de lugar, de orden, varios cambios que ella dijo, los acepté porque es Alfredo Arias, yo no, si no, no acepto estas cosas, dijo. Claro, sí. Sí, dijo eso. Lo que pasa es que yo creo que entendí mal, Bueno, porque cuando nos encontramos en París, eh, y ella me dijo, haz lo que tú quieras. y entonces, No cambies los textos, pero sí. y yo fui muy claro de decirle, puedo hacer una edición nueva, y ella me dijo, absolutamente no hay ningún problema, podés trabajarla en el sentido que te parezca a vos, porque son secuencias que ella había puesto en un cierto orden, Y vos lo cambiaste. que me parecía a mí que daba, porque vi además la obra puesta en escena por ella, y era una versión muy impresionista, muy suave, que estaba muy apoyada sobre la palabra, sobre el discurso, y yo quise pasar a algo más sensorial, más, eh,
sensual de alguna manera de lo que le pasan los personajes, y entonces hice un editing diferente, más activo, pienso yo. Y con respecto a la obra, como se puso en Francia o en otros países que se habrá puesto, la escenografía, por ejemplo, la puesta, los trajes, todo eso es personal tuyo, nada que ver con lo que se hizo en otras puestas. Sí, tú sabes que yo, por Porque ejemplo... ese es un gran logro para mí de la obra. Sí, yo parto de la base que no quiero utilizar más los trucos del teatro habituales. Los paneles, las rueditas, los telones, los trastos. Entonces, mi gran cuestionamiento es de qué manera puedo intervenir visualmente sin tener que utilizar eso Nada que de utiliza eso. el teatro desde siempre. Sí. Y como sabes, por ejemplo, en Happy Land también habíamos transformado lo que sería un salón con su escalera, su ventana y su puerta de entrada en una especie de túnel misterioso y de Qué reflejos. gran obra. ¿Se acuerda Happy Land? En el Teatro San Martín, ¿no? Sí, Isabelita, Isabel Martínez en el Sí. Mecedor. En el Sí, Mesidor, Y ahí exactamente. trabaja Marcos Sí, también. Sí, que es estaba horripilante, fabuloso, fabuloso. una creación increíble. Impresionante. Esa obra estuvo tanto tiempo, además volvió la pandemia en el Sí, medio. sí. Claro, y fue de hecho, esa obra fue con la que volvió a trabajar el San Martín en plena pandemia. Yo fui esa noche. Vos estuviste esa Fue noche, muy que fue como una impresionante. noche Salimos muy... de la pandemia, el San Martín convocó a esa puesta de Happy Land. Yo muerta de miedo fui porque dije, esto es algo que hay que estar ahí, participar. Entrar ya era todos teníamos, era la primera salida. Me sentaron en el teatro, no había nadie adelante ni en los costados, nadie. En diagonal no se podía. Nada, era una nada, locura. había poca gente. Tuve Sí. la suerte de estar ahí esa noche, no me lo voy a olvidar en la vida, pero teníamos miedo y todo, el acomodador, todo el mundo tenía Con los mucho barbijos, todo Por el supuesto, con público. todos los recaudos del caso, pero estábamos Y había aterrados. habido, recuerdo esto que habíamos hablado, que Alejandra Radano empezaba con un poema especial escrito por Gonzalo de María, por supuesto, pero esa noche que volvíamos todos, dijo bienvenidos al teatro. Fue muy Y fue una emocionante. cosa muy emotiva. Sí. Claudia Piñeiro, por ejemplo, también me Estaba decía que Claudia estaba Piñeiro, ese me día y acuerdo, que estaba sí. tan emocionada de Estábamos cuando todos muy vino con esa emocionados. bienvenida. ¿Vos estabas esa noche? Sí, sí, claro, Estabas. sí, no, estábamos emocionados porque nos dio la impresión de haber sobrevivido a una Sí. cosa terrible que fue la pandemia. Y de alguna manera vuelto a nuestras actividades habituales, ir al claro. teatro. Como qué sé íbamos Sí, sí, sí. pudiendo, ¿no? Sí. Qué Sí, cosa sí. impresionante. Sí, Bueno, me fui pensando- hablando de Happy Land, sí, pero además Pens- es una gran obra, Happy Sí. Land. Pensando atrás, sí, lo que se nos infligió fue tremendo, porque hubo una realidad de una enfermedad, pero también hubo la manera que nos asustaron tremendamente, porque por ahí no Ahora era, se está reviendo todo eso. ¿no? por ahí no era tan necesario No lo sé. espantarnos ¿Cómo lo vamos a es- saber? No lo sabemos, no lo sé. Sí, es muy complicado, pero fue una privación de nuestra vida. Sí, sí. Nos privaron de la vida, es decir, nos dejaron encerrados sin poder, tuvimos que abandonar lo que nos hace vivir. Y, Sobrevivimos a eso. sí, sí, Acá estamos. ya es un montón. Sí, es un Sí, montón. sí. Si uno piensa todas las que pasamos realmente, ¿no? Sí, sí, sí. También la pandemia. Bueno, pero volviendo a esta obra, Sí, yo hablaba, recién veíamos imágenes acá, toda esa puesta tan atractiva, todo ese blanco y los trajes, ¿no? Tan coloridos. claro, pero justamente no cae oportunamente la cuestión de la pandemia porque, digamos, el decorado de alguna manera está inspirado en esa experiencia, Bien. porque yo, lógicamente, dije, bueno, es una clínica psiquiátrica, pero yo viví de tener que dialogar con amigos, con gente que estaba hospitalizada a través de vidrios, de plásticos, de cajas que se improvisaban, de mira. cortinas, de cosas. Y entonces, viste, cuando dicen, bueno, ¿de qué manera vas a traducir eso? Digamos, inmediatamente no sé, pero con el tiempo, por ejemplo, esas cajas desinfectantes, ¿no es cierto? Desinfectantes. Y esos ventiladores era como un resabio si por ahí Mirá hubiera vos. pasado la pandemia, ¿sabes? Mira vos. Bueno, no necesariamente, a mí no se me había ocurrido esa lectura, pero No, te no influyó a vos importa. al hacerlo, claro. No importa, pero había que de alguna manera,
porque, viste, en la pandemia estaba el problema que no se podía tocar, que no podías abrazar a la gente, ni siquiera te podías acercar 40 centímetros. Y como hay, metafóricamente es muy fácil decir esto, pero como hay un problema de incomunicación ahí entre los personajes, realmente de pronto ese resabio de la pandemia ilustraba también la problemática de los personajes en la obra. Es muy original el planteo. Es un chico que se cree Celine Dion y se Exacto. compenetra con ese personaje. Qué bien canta ese actor, qué bien lo hace. Sí, es... Habría que encontrarlo, ¿no? No, pero existe. No, el problema es este. eh, ¿Cómo se llama? Danny Smith Dennis Smith. es un fenómeno ultra mediatizado, pero que no lo refieren al teatro, porque, por ejemplo, Betty Gambartes me dijo, qué descubrimiento increíble de este chico. Yo no lo Lo que conocía. pasa que en este momento... Trabaja en la televisión, no sé. Ha estado en un programa muy conocido que creo que era La Voz, recuerdo, como participante, pero trabaja muchísimo en teatro. Lo que pasa es que ahora hace un poco tiempo, algún tiempito que vive en Madrid, entonces viene aquí y concentra sus trabajos como ocurre en este momento. Claro. Pero sí, hace mucho teatro, es autor, director y actor y cantante. Hace monólogos, sí. Sí, Mira, pero no tiene sabía. una voz excepcional No, y la verdad que es una persona muy inteligente y que entiende captó el perfectamente. espíritu de esta obra. Sí, sí, absolutamente. La por gente la recibe muy bien. Yo la noche que fui aplaudiendo todos de pie, digo, uno podría decir es un texto que por ahí no es tan sencillo y sin embargo tiene una repercusión grande, ¿no? Sí, la verdad que nos sorprendió ¿A ustedes los sorprendió? a nosotros el contacto que se crea con el público y la intensidad que se crea, ¿no? Sí, estamos sorprendidos. Por supuesto, uno siempre trabaja para que todo salga lo mejor posible, intentando comunicarse con la mayor cantidad posible de supuesto. gente y que a todo el mundo también le guste, que vengan y pasen un muy buen rato. Pero la verdad es que la respuesta y el modo en el que se venden las entradas, afortunadamente también para el teatro, y no me refiero simplemente al complejo teatral, sino para el teatro, Para el teatro. esa digamos, macro sociedad, y el tipo de respuesta, ¿no? El aplauso, como decís. Yo lo que veo en Buenos Aires, la gente sigue yendo al teatro. Sí. En general está lleno, está Sí. bien el teatro, ¿no es cierto? Sí, el teatro comercial, particularmente en el mes de octubre, bajó mucho, pero bueno, yo creo que la gente ha resistido lo máximo posible al embate económico ¿Qué tan te grave, parece? ¿no? Son Que nos caras toca las atravesar. entradas, claro. Y las entradas se han puesto caras. Nosotros, por supuesto, estamos amparados en el complejo teatral, que las entradas son mucho más accesibles. Sin duda. Yo creo que la gente hace el esfuerzo y bueno, tenemos Si esa gran puede, suerte en sí, Buenos Aires. ¿eh? sí, Y la sí, gente se desplaza, la gente es curiosa, me parece el público. totalmente. En Francia también, pero aquí por el hecho de la multiplicación de pequeñas salas que muy frecuentemente están llenas también, es un público estimulante, yo lo encuentro. A mí me parece, ¿no es cierto? Sí. Y además Te estás quedando mucho acá. Antes ibas y venías, ahora estás casi instalado, ¿o sí, no me equivoco? sí, estoy un poco más instalado. Pero bueno, después te cuento por qué. Bueno, está bien, pero la realidad es esa. Y estás trabajando acá constantemente. El año pasado en el Colón, ¿no es cierto? Fue el año pasado. Sí, en hicimos Libertino. muchas cosas. Hicimos también Bella Vamp, que viste. Estuve ahí en Bella Vamp. Sí, ¿Ustedes comienzos del año. cómo se conocieron? Trabajaron mucho afuera también. Me gustaría En hablar realidad de eso. nos conocimos preparando justamente una obra para París que fue, originalmente iba a ser Tres Tangos, una obra de Gonzalo de María con música de Axel Krieger y de Alfredo, la obra. Y en ese momento Alfredo planeaba justamente en el Teatro de Rond-Point, que estaba dirigido por Jean-Michel Rive, hacer en ese momento dos obras juntas, que eran Tres Tangos y Tatuaje. Y entonces en ese momento me convocaron a través de Gonzalo, justamente. De Gonzalo de María. De Gonzalo de María. Que ahora está dirigiendo el Teatro Cervantes. Que ahora es el Exacto. director del Teatro Sí. Nacional Cervantes. Y ese fue el primer trabajo que hicimos allí en París. Y luego con Tatuaje tuvimos una gira muy larga por Francia, porque fue una obra que después fue nominada al Molière. Bueno, una obra que realmente nos dio muchísimas satisfacciones. Y a partir de ahí después se sucedieron muchos trabajos, aquí y allí. ¿Trabajaste en francés? ¿En Francia? Sí, en francés. claro. Sí, ¿Es con verdad que Alfredo. hablas 5 idiomas? Leí por ahí, o 6 Sí, idiomas. sí, 5.
Sí, 5. sí, Yo sí. Que son los exagerada que ya estudié. decía ser. Sí, que son los que estudié. No, porque el sexto no lo hablo, pero yo también lo estudié, pero no lo hablo. Pero sí, sí. ¿Podés contar un Sí. poco? ¿Estudiaste veterinaria? Estudié veterinaria, Pero ese ¿quién diría? fue. Yo me enteré de Sí, esas cosas. claro, sí, sí. Realmente era lo único que yo quería hacer, que era ser veterinario. No, Vos no. querías ser Sí, sí, veterinaria. ¿Y no qué tenía ninguna pasó? duda. Estudiaba música porque me parecía una cosa entretenida en la adolescencia, como a todos los adolescentes que todos tocábamos la guitarra, pero no pasaba de eso. Y cuando entré en veterinaria, que fue una carrera en la que me fue someramente bien, digamos, al mismo tiempo me puse a cantar y tocar en un grupo y descubrí que era eso otro lo que yo quería hacer y no lo que había pensado toda la vida. Así que este fue un shock bastante importante porque de muchos hermanos que somos era el primero que dejaba la universidad, pero bueno, En tu casa no les gustó eso. no les gustaba, pero además les extrañaba. Pero bueno, yo era una persona muy disciplinada, que estudiaba bien, así que pensaron que a lo que me dedicara me iba a dedicar, solo que les daba lástima pensar que iba A a morirte de dedicarme hambre a el resto de morirme tu de vida. hambre, obviamente, ¿no? Entonces, pero bueno, y no me muero de hambre, No, no, trabajás sin parar trabajo vos. siempre, por suerte, así que sí, sí, pero bueno, fue una ¿Qué decisión, pasó con la obra que yo fui a ver el año pasado? La del padre de este chico autista. Bueno, El Hombre de El Acero, hombre de acero, sí, lo precioso. seguimos representando siempre. Sí. Hace ya 3 años, en febrero vamos a reponer en el Espacio Callejón, que fue donde la estrenamos y donde la tuvimos siempre en cartel. Hemos hecho también funciones en gira. Es una obra que anda muy bien, la gente siempre quiere escuchar esa historia, así que estamos muy contentos. Venimos de hacerla justito el mes pasado en el Centro Cultural Borges también. Sí, siempre vuelve esa obra, por suerte. Es un unipersonal y yo Sí. pensaba en este momento que es todo tan difícil y tan caro, por eso hay muchos unipersonales, ¿no es cierto? Sí, Es una es manera. una de las razones por las cuales hay unipersonales y también me parece que otra de las razones es que, bueno, es un bouillon de culture, diríamos, ¿no? Como un caldo de Como el cultivo, programa de Pibón. por nombrar un programa emblemático, pero es un caldo de cultivo esta ciudad, ¿no? Y hay espacio para todas las inquietudes. Cualquiera que pueda ver los últimos trabajos que ha hecho Alfredo por caso en Buenos Aires, no pueden ser más dispares entre Es sí. verdad. Y bueno, y Alfredo es muy curioso, y si Alfredo, que es de los que ha venido a través, desde el Ditela, como le preguntaban, hasta ahora, es como una figura señera para todos, y todos los artistas jóvenes, ya no yo, por supuesto, sino los que vienen después de 20 y pico de años también, están dirigiendo un musical y se meten a hacer una cosa en el CTC y hacen un soliloquio. Así que yo creo que no solamente por una cuestión económica, sino también por una inquietud artística Qué fuerte que que es. afortunadamente nos Sí, permea a todos y la Pero tanto, también tenemos. ¿no? pienso yo que los monólogos lo que tienen de interesante es el despojo, tener que despojarse de muchos artificios y ir a lo esencial, a la Claro. síntesis, y ahí se encuentran muchas cosas. ¿Sabes qué? Me parece que los monólogos permiten estudiarnos o reestudiarnos o revernos de una forma más concentrada a veces que hacer una puesta en escena. Sí. Por eso es necesario volver, yo pienso, al monólogo. Yo pensaba también, además del monólogo, vos has construido una carrera impresionante en Francia a lo largo de muchos años. Sí, ¿Y vas a dejarla o vas a volver? ¿Qué pasa con eso? Porque es capital construido, ¿cómo sí. decir? Tengo que ver de qué manera quiero seguir, porque lógicamente he hecho muchas cosas y he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y me parece que de hacer tendría que eh, presentar otro tipo de perspectiva. En realidad eso estaba anunciado porque teníamos el proyecto de hacer Hello Andy, esta versión que hicimos acá, Sí, en cómo el, no, de Andy eh, en el Warhol. Palais de Tokio. Es Sí, decir, que abría las puertas de una posibilidad entre el teatro, el cine y las artes plásticas, sí. que siempre es mucho decir, pero bueno, ahí me parece que había encontrado su punto y desgraciadamente la pandemia nos impidió durante 3 posibilidades de hacerlo, no lo pudimos hacer y quedó eso en suspenso, pero seguramente irá en esa dirección. Estoy estudiando algunas Estás posibilidades, viendo, ¿no? sí, ¿Cómo, que cómo seguir?
sí, como sí, sí, sí. Claro, sí, esa sensación me da. Pero yo pensaba, porque vos en Francia encontraste un lugar para trabajar maravilloso, seguiste trabajando sobre nosotros, Sí, interesó allá, no es sí. poca cosa lo que Sí. estoy diciendo, Sí, sí, ¿no? no, no, sí. He tenido la posibilidad, como digo siempre, de que el material que yo podía crear a partir de mis raíces interesaba ya también. Eso es Entonces, impresionante, sí, digo. sí, fue una gran chance porque de alguna manera diría que hasta interesaba más que otras temáticas, es decir, como... Le llamamos la atención Sí, nosotros, sí, sí, digo. absolutamente. Sí. Bueno, esa era una gran... Que fue una parte de tu obra, porque también vos has sido convocado para dirigir la Comédie Française con temas Sí, el absolutamente Genet trabajó en las Sí, franceses, sí, criadas. claro, y también lo sin sé, tener bueno. que Pero una parte necesariamente, está Fanny pero Navarro, claro que Doña sí, 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 por Petrona, qué sé supuesto. yo, Sí, sí, Miguel sí, de sí, Molina, sí. Sí, ¿no? sí, sí, Bueno, claro. Mortadela y todos esos Claro, otros Mortadela, espectáculos, bueno, ¿no? Sí, todo eso y Sí. fue tomado. sí, Yo me acuerdo, creo que absolutamente. lo dijiste acá en el programa una vez, que Francia te acogió, te cuidó, se Sí, interesó y que sí, también, y eso me llamó mucho la atención, cuidaban el vínculo de los argentinos residentes en Francia con la Argentina, sí, Francia. Y eso decís, ha pasado siempre que Francia ha prestado con mucha atención la llegada, el trabajo, el murmullo, la música, o la creación de los artistas argentinos, siempre los ha escuchado con atención bueno, fueron y muchos con muy interés. buenos también, vamos Y a claro. decirlo. Sí, porque de todas maneras hay que decir que yo también, quizás lo hemos comentado, hago parte de una lignée, como se dice, de una especie de árbol genealógico de artistas, puesto que está Coppi, Víctor ¿Qué te García, parece? Labelli, que me precedieron y que de alguna manera crearon esa posibilidad del teatro argentino en Francia, Hablando ¿no de es cierto? Coppi, la primera obra que pusiste en Francia fue Eva De Perón Copy, de sí, Coppi, ¿no es exacto, cierto? exacto. Eso pasó de esa manera, es decir, que de alguna manera, Pero hubo un lío ahí, hubo una bomba, hubo un problema serio, ¿o no? claro, lo que pasa que ahí volvemos un poco a la historia, pero volvamos rápidamente, de que Coppi era la familia da Monte Taborda, era el diario Crítica, era el diario de la oposición. Cuando Coppi escribe esa obra, que es en realidad la segunda obra dramática que él escribe, yo pienso que fue interpretado por quien sea como un panfleto de la oposición y una Del manera de antiperonismo. discreditar al personaje de Eva Perón sin saber que detrás de eso se escondía un gran autor contemporáneo. Y entonces, bueno, no sé cómo se organizó que un grupo de extrema derecha viniera a romper el ¿Qué teatro. te parece? En Francia. En Sí, Francia, sí. increíble. Y de ahí pasamos de la oscuridad a la luz o de la luz a la oscuridad. Depende porque Vos acá lo has dicho en el programa que de chico eras un niño peronista, lo así era. decías, ¿no? Un Sí, sí. niño peronista Sí, en lo una era. familia radical. Sí, exacto. Y bueno, tenés esa, después no sé cómo evolucionó tu relación con el peronismo. Hay muchos peronistas que lo han dicho acá, que la obra esta les resultó muy chocante, por ejemplo. Por ejemplo, Eva Perón. Sí, 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 es súper chocante, por sí. supuesto. Pero lo que pasa que lo que no entienden, si leen la totalidad o se enteran de la obra de Coppi, de la misma manera que él habla de la muerte de Eva Perón o de su agonía, con la misma ironía y con la misma fuerza dramática con el cual él va a hablar de su muerte en la visita inoportuna. Es decir, Mm, lo que pasa que si la idea es que una cierta violencia de la escritura ofende, y bueno, se tendrá que ofender, pero hay que ver un poco más allá, me parece, sinceramente. sí, hay figuras que meterse con esa figura ya ocasiona, Sí, levanta pero por ejemplo, pasiones en para mi un lado o caso para el otro. personal, porque por ejemplo la idea de que ese personaje fuera actuado por un hombre fue mía y de Copy, no estaba escrito No al está en el origen. texto. No, no estaba en el texto y fue toda una elaboración que sería un poco largo de contar. Pero Acá se hizo no hace tantos años que Sí, con en el Cervantes, con Benjamín Vicuña, él había Vicuña. hecho... Sí, sí, yo vi esa apuesta, sí. Sí, sí, Y también ahí se armó a favor, en contra, lo de siempre.
Sí, bueno, depende a qué distancia la gente se encuentra de la historia, o dejamos la historia evolucionar y vamos tomando distancia respecto de la historia, o nos quedamos atrancados. Entonces yo sí sigo pensando en la importancia del personaje, la autenticidad, así lo diría, del personaje de Eva Perón, pero eso no impide que pueda jugar con esa historia en cambio de quedarme paralizado. Pero además tenemos el maravilloso mundo de la ficción, Pero que es en donde totalmente. nosotros nos movemos. Digo, si quieren rigor histórico, la gente que se queja de esas Hay cuestiones, tantos libros y pero buenos. que vayan a los libros buenos, probado de eso, que vayan al Congreso si les parece que ahí está. Pero si vas al teatro, se supone que va a haber un artista, un creador que va a tener una mirada sobre eso. Es increíble, por ejemplo, como pasó que gente, el mismo público que se sensibilizaba mucho con cómo se contaba deshonrada la historia de Fanny Navarro y acerca de cómo la maquinaria del militar funcionó sobre una persona peronista, esa misma gente después deploraba que en Happyland se hablara como se hablaba de Isabelita o del eventual encuentro absolutamente casi carnavalesco de Evita e Isabelita en esa discusión. Entonces, los mismos que se emocionaban con una cosa deploraban la otra. Nunca se dieron cuenta de que estaban en el teatro, con todo lo que tiene para darnos, ¿no? Hay Digamos, de muchos que llevarnos sí que se dan cuenta, nos damos cuenta de que estábamos en el teatro. en el Por teatro, suerte ¿no? hay mucha- Claro, sí, sí, Claro. tal Yo cual. pienso que lo que pasa también que la política argentina tiene una tendencia a la teatralización y a la Qué representación. material. Eso diría. queda un Claro, material claro, bastante claro. fabuloso que no se agota nunca. Es decir, que nos sorprende de que sean tan virtuosos en la escritura de la historia. Entonces, sí, bueno, quizás nos quedamos Y un lo que poco seguiremos cortos. generando, ¿no es cierto? No, porque la verdad que a veces Quería la esperar que gente, no, pero sí. a veces la gente me dice, ¿cuándo vas a hacer la obra sobre tal? ¿O cuándo vas a hacer la obra sobre tal? Que es un florero. Por eso los franceses entienden Claro. tanto todo esto. Yo creo que es una alegría que estés acá y trabajando acá. Gracias, Y por nosotros ojalá te quedes acá. Pero bueno, Gracias, podrás ir gracias. y volver. gracias. Voy a tratar de encontrarme equilibrios. ¿No es Sí. cierto? Sí, sí. Y Marcos, bueno, gran actor. Yo sabemos todos cómo admiro a Marcos Montes. Escuchame una cosa, repitamos, ¿qué días está la obra? Estamos de jueves a domingos a las 20 en el Teatro Sarmiento hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre. Creo que hay los jueves tiempo. es un día popular en el teatro, con lo cual las entradas están a mitad de precio. Igual son bajas siempre, porque es un son- teatro oficial, por suerte los Exacto. tenemos. Sí, sí, pero aún así igualmente los jueves están más baratas y creo que hay unos descuentos para los jubilados y los estudiantes, así que la oportunidad está. Yo particularmente como actor digo que, y siempre que ocurre, que siempre que hay una apuesta de Alfredo en Buenos Aires vale la pena Sin duda. acercarse a Yo- verlo, es uno yo de voy nuestros grandes siempre creadores. a todo lo que así haga. que, Pero antes de irme un segundito nada más, Sí. pero no dijimos algo que... Marcos Montes, su tradición y sus estudios literarios Así Sí. que sobre la lengua, me Sí. sorprendo mucho yo, la cantidad de Sí. facetas. ¿Podés contar Bueno, mil, pero eso es cortito? pensé la poco. palabra sobre la cual estás trabajando. ¿Cuál es la palabra? ¿La lexicografía? ¿La disciplina es esa? Obtuvo la maestría Sí. en lexicografía hispánica Sí. y es redactor independiente del Diccionario Histórico de la Real Academia Española. ¿Cómo Sí. es esto? Bueno, eso es como una especie de complemento para mi carácter, más que nada, para mi multiplicidad de intereses del teatro. Por supuesto que mi trabajo profesional pasa por el teatro, afortunadamente hace muchos años, pero también tengo otras inquietudes que tienen que ver mucho en general con la lengua y con la literatura. Estoy haciendo ahora mi doctorado en letras en la Además, Universidad de El está haciendo Salvador. sí, el Y doctorado en también letras. hice una maestría en lexicografía allá en la Real Academia Española, en la Universidad de León, y colaboro en la redacción del Diccionario Histórico de la Lengua Española, que es un proyecto abrazado por la Asociación de Academias de la Lengua desde hace muchísimos años, pero que no lo tenemos. Bueno, ahí estamos trabajando. No mucha gente puede decir todo muchos- esto que estamos ah, escuchando. Es Bueno. un lujo. ¿No es cierto? un Da lujo, para sí, otro día sí. hablar Otro día exclusivamente hablamos de de esto, esto. sí, cómo no. Gracias por haber Antonio, venido. por Me favor, tengo un que ir placer. ahora. Gracias, Cristina. Muchas Muchísimas gracias. gracias. gracias, Y Cristina. recomendamos, por supuesto, esta obra. Nos vemos el sábado que viene. Que lo pasen muy bien. Chao.